Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno y una de ustedes. Soy el profeta Miguel Soto desde Unión Hidalgo, estado de Oaxaca, país México. Vengo a darte esta palabra de parte de Dios. Está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo del 7 y 8. Este tema se refiere, ¿verdad?, a que habla, ¿verdad?, de cuando Jesús envió a los 12 apóstoles, ¿sí? Los envió, los comisionó y les dio una enseñanza acerca de la gracia, ¿sí? De cómo vivir en la gracia, de cómo conocer la gracia de Dios, ¿sí? Y vamos a meditar en este punto importante de la gracia de Dios cuando uno se convierte en Cristo, en lo más importante. Así que lo voy a leer el versículo. Dice, y yendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Ahora, ojo aquí, pueblo, aquí viene lo interesante, ¿verdad? Lo que vamos a aprender el día de hoy. Sí. Todos, cuando uno busca a Dios y uno se convierte a Cristo, uno está totalmente consciente que es para servirle a Dios. Sí, que nosotros tenemos una visión, sí, primeramente la visión de la iglesia, que uno se congrega, y que va conectada a la visión de Dios. Ahora, ojo aquí, acerca de la visión de Dios es conforme su mandamiento de ir por los enfermos, ir por los que están encarcelados, ¿sí? Ir a salvar almas, a arrebatarles las almas al diablo. Ahora, todo cristiano, hermano, hermana en Cristo, liderazgos, ministerios, hacen eso, ¿sí? Gloria a Dios, comisionan, hacen la gran comisión, ¿sí? Que es el Evangelio de la paz. Ahora, ojo aquí, todo el mundo hace esto, pero ¿cómo vamos a identificar a alguien? O más bien, ¿cómo usted va a conocer que usted está caminando bajo la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios, déjame decirte que la gracia de Dios en este versículo 8 de Mateo capítulo 10, versículo 8, ¿sí? Aquí está la clave de la gracia. ¿Sí? Ahora, ojo aquí. Me voy a poner como ejemplo para que se explique esto mejor. Yo podré, ¿verdad?, evangelizar, predicar, manifestar milagros, manifestar señales de parte de Dios, fluir de una manera maravillosa. Podré cantar muy bonito, podré tener cualquier talento que usted se imagine. Pero, ojo aquí, si yo no doy de gracia, si yo no doy lo que recibo de Dios, entonces de embalde son las veces que predico, de embalde son las maravillas, de embalde es todo lo que hago para Dios, si yo me resisto a no dar lo que he recibido de gracia. Bienvenido, Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Porque todos predican, todos oran, todos ayunan, todos adoran, ¿sí? Todos sirven a Dios, todos, bueno, por fe voy a decir esto, todos se humillan ante Dios, ¿sí? Todos agradecen a Dios, todos se disponen, pero no todos, pueblo, no todos están conscientes y viven bajo esta gracia. ¿Cuál profeta? De dar, de impartir, de invertirse. Lo que tal vez con trabajo y sacrificio y obediencia recibieron de parte de Dios. Ya sea que lo recibieron a través en su lugar secreto,
o lo recibieron, ¿verdad? A través de su autoridad establecida por Dios. Hay dos maneras de recibir: por gracia, ¿sí? Por medio de tu búsqueda en lo secreto y por medio de tu pastor, ¿sí? Ahora, ojo aquí, no todo aquel que recibe de gracia, no todo aquel que recibe de gracia lo va a dar de gracia. Porque yo te voy a decir algo, ¿sí? Y esto a nosotros nos consta. A todos nosotros nos gusta recibir, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a engañar? A todos nosotros nos gusta recibir de Dios. A usted le gusta recibir de Dios y a usted le gusta que le den de lo que Dios le quiere dar. A mí me gusta recibir, ¿sí?, de parte de Dios en lo secreto, y también a mí me gusta que me den para Dios. Pero ojo aquí, voy a quedar esto en claro. Dice la Biblia, dar de gracia, dar. ¿Ah? O sea, no precisamente nos quedemos en recibir de gracia. No, ojo aquí, usted y yo no recibimos porque estemos guapos o porque estemos hermosos, no. Usted y yo no recibimos porque le caemos bien le caemos bien a Dios, no. Usted y yo recibimos porque tenemos un nivel de gracia. Ahora, ¿de qué me serviría a mí, me voy a poner como ejemplo, de qué me serviría a mí recibir de la gracia que tengo si yo no voy a dar lo que recibí? Y ojo aquí, si yo no doy lo que recibí de gracia, vuelvo a repetir este punto, ya sea que lo recibí en mi lugar secreto o lo recibí a través de una impartición, o terrenalmente recibí bendición por la gracia que tengo de Dios, por el nivel de gracia, porque todos tenemos un nivel de fe, nivel de gracia, nivel de unción, etc. Todos tenemos un nivel. Amén. Entonces, según la porción de gracia que usted y yo tengamos, es lo que vamos a recibir. Ahora, no todo aquel que recibe da. Lo voy a repetir de nuevo, no todo aquel que recibe da. Vuelvo al versículo bíblico, Mateo capítulo 10, versículo 7. Dice, id a predicar, sanad a enfermos, ¿sí?, liberad a endemoniados. Y después dice, dar de gracia lo que recibe de gracia. En pocas palabras, usted y yo podemos servir a Dios poderosamente. Y lo podemos hacer mejor que cualquier pastor famoso. Para la gloria de Dios. Lo podemos hacer mejor. Pero eso no quiere decir de que lo hagamos mejor o de que sirvamos a Dios de una manera tremenda. Eso no quiere decir de que estemos viviendo en la gracia. Porque aunque usted reciba por gracia, eso no quiere decir que usted vive en la gracia. ¿Cómo así, profeta? Sí, lo repito, no todo aquel que recibe da. Usted puede recibir por gracia la porción que usted tiene de Dios. Porque Dios le ha placido darle la gracia. Pero eso no quiere decir de que usted sea un hombre o una mujer agraciado o agraciada de Dios. Para que un hombre y una mujer, para que un hombre y una mujer sea agraciado y sea agraciada, ¿sí?, tenemos que dar lo que recibimos. Y cuando Dios ve que usted y yo damos lo que recibimos, entonces pasamos a una dimensión nueva de vivir en la gracia. Y cuando uno vive en la gracia, dice la Biblia que aquello lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Para que usted coseche lo que usted ha sembrado, para que usted coseche, ojo aquí, honra, bendición, multiplicación, para que usted coseche eso, primero usted tuvo que sembrar. Pero para que usted coseche, o sea, si usted ya honró, si usted ya se dispuso, si usted ya sirvió mucho tiempo, si usted ya honró mucho tiempo, ¿cómo lo va a cosechar? ¿Cuál es la clave de su cosecha? De que usted
nunca se detenga en dar lo que usted recibe por gracia. Porque si el día de mañana, por usted o yo, claro, vemos que ya por tener mucha bendición nos volvamos a ser duros, tacaños, perdón la expresión, aquí en México tacaño no es grosería, pero cuando uno se vuelve tacaño, ¿sí?, en no dar, aún viendo la necesidad ya sea espiritual o terrenal que tiene, pero si uno no da, uno se despega de la gracia. O sea, tú mismo le estás diciendo a Dios, Dios, yo no quiero ser agraciado. ¿Por qué? Porque si usted, vuelvo a lo mismo, usted recibe, y aunque usted le sirva a Dios y tenga una posición ministerial, pero si usted no da por gracia la que usted ha recibido, entonces déjame decirte, hermano y hermana, ministro y ministra de Dios, que usted no es un hombre agraciado. Porque todo aquel que da, que recibe y da, es un hombre agraciado. Así lo dice la Biblia. Dar de gracia lo que recibe de gracia. Muchos le gustan recibir, pero no le gustan dar. No le gustan compartir. Y hasta critican. ¿Ah? Hasta critican y hasta dicen, ¿yo por qué le voy a dar a ese? ¿Yo por qué le voy a dar a esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es ese? No lo conozco. Yo no he escuchado hablar de esa persona para que yo le dé. Antier, mi esposa y yo estábamos caminando en el centro y vimos a un señor que estaba pidiendo para unos medicamentos. Y fíjate, mi esposa me dice, oye amor, me dice, ¿tienes alguna moneda tienes algo para el señor? Y para la gloria de Dios, pueblo, o sea, sí es cierto, Dios entre mí, tengo que dar. No lo conozco, tal vez él no conoce de Dios, pero si yo doy, sí, y si yo comparto, sí, una porción de lo que yo he recibido, Dios está viendo mi acción. Igual tú, si Dios ve tu acción, Dios ve tus pensamientos. En mi carne, sí, y no es porque yo soy un hombre carnal, no. En mi humanidad, para que me entiendas, o sea, aquí no hay gente religiosa. En mi humanidad, sí, yo me pregunté, oye, pero yo al Señor no lo conozco. Y yo no sé si sea verdad que realmente lo va a ocupar para eso. ¿Sí? Pero mi esposa me dijo, y Dios usó a mi esposa. Y me dijo, ¿sabes qué, amor? Vamos a ayudarle. Sí, es cierto, dije entre mí, ¡pum! El Espíritu me hizo entender esa parte. De dar de gracia lo que tú recibes. ¿Sí? Y pueblo, o sea, no seamos egoístas. ¿Amén? O sea, por eso Jesús cuando comisiona a los 12 apóstoles, los hace sin egoísmo. ¿Sí? Cuando Jesús comisiona en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, ¿sí?, dice, id a predicar, sanar a los enfermos y da de gracia lo que recibe por gracia. Muchos le gustan recibir, muchos le gustan ser bendecidos, pero no les gustan dar. Entonces, para vivir agraciados, tenemos que, lo que recibimos, lo tenemos que dar, lo tenemos que compartir, porque ese es un mandamiento. Si queremos vivir una vida espiritual lleno de la gracia de Dios, tenemos que compartir lo que recibimos por gracia. Pero ¿qué pasa? Cuando la carne se vuelve egoísta, ¿sí?, cuando aparece el viejo hombre, uno mismo se pregunta, ¿yo por qué voy a ayudar a esa persona? ¿O yo por qué voy a levantar a esa persona? ¿Sí? Aún viendo la tremenda visión que uno tiene, pero uno se vuelve egoísta. Y es lo que ha pasado en estos tiempos en muchos lugares, ¿sí?, a nivel cristiano, ¿sí?, a nivel global, ¿sí?, que se han jactado, que se han puesto vanidoso, ¿sí? Y cuando Jesús
te buscó y me buscó a mí, Él no pensó y Él no dijo, ¿y tú qué me vas a dar a cambio? Si yo te rescato del infierno, si yo te rescato de la muerte, si yo te rescato de la maldición. O sea, Jesús no pensó en eso, en cómo le vamos a pagar o en cómo vamos a accionar cuando ya estemos en sus caminos. Jesús, o sea, Dios quiere que seamos ese ejemplo de Jesús, que tengamos los pensamientos del Hijo, porque si tú y yo, si usted y yo tenemos los pensamientos del Hijo, vamos a entender al Padre, porque son los mismos pensamientos que el Padre le dio al Hijo. Es decir, la herencia del Padre es lo que el Hijo va a establecer, ¿sí? Lo que el Padre tiene es lo que el Hijo establece. Entonces, pueblo, si nosotros somos un hijo de Dios, si somos hijas de Dios, amén, debemos de caminar, tener una vida más bien lleno de la gracia, ¿sí? Porque, repito, a mí de qué me serviría, amén, a mí qué me serviría recibir y no ayudar viendo a la persona, amén. O sea, si yo no ayudo, a mí Dios me quita la bendición. A mí Dios me la corta. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo un malagradecido. Amén. Por eso, pueblo, da de gracia lo que uno recibe de gracia. Y no te estoy diciendo de que uno sea, o de que tú te sientas obligado o obligada a dar de gracia lo que tú recibes. No, sino que vivir, tener una vida de gracia. Estoy hablando espiritualmente hablando, amén. Tenemos que ser espirituales y no carnales para entender esto. Y yo creo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, en lo personal, que esta palabra está siendo entendida. Así que, pueblo, tenemos libre albedrío, es cierto. Usted le va a dar uso al libre albedrío. Usted va a decidir. Nadie te va a poner una pistola en la cabeza para hacer lo correcto o para obedecer a la Biblia, o simplemente para obedecer la autoridad. Nadie te va a obligar. Simplemente, ¿verdad?, cuando el día de mañana Dios nos pida cuentas, vamos a dar cuentas. Así que, pueblo, ese es un mensaje de parte de Dios, ¿sí? Y en lo personal, ¿verdad?, pues esto es así, amén. Cuando uno tiene el corazón del Padre, uno va a dar a reflejar el Hijo. Dios te bendiga. Soy el profeta Miguel Soto, desde el país de México. Bendiciones. Comparte este video.